Una advertencia antes de comenzar. Este podcast trata en profundidad el maltrato y contiene descripciones de abuso verbal, violencia psicológica y física. En algunos momentos se trata la violencia sexual y se habla de suicidio. Su contenido no es apto para todas las audiencias. Tómate tu tiempo para escucharlo y no dudes en pausar si lo que escuchas te perturba. Hay recursos de apoyo disponibles que hemos colocado en las notas del episodio. Cada 3 o 4 meses vuelvo al centro a ver cómo están todas, cómo va su recuperación, cómo cambia su voz. Hoy en concreto he quedado con Salma, a quien, si recordáis, dejé meses atrás preocupada por la falta de avances en su divorcio. Me recibe triste, incluso diría que desesperanzada. Se mueve lentamente, como cansada, y es que han pasado meses y sigue sin haber avances. Tengo muchos problemas con mi ex para el divorcio. No hay nada, porque mi ex no presenta nada, no tiene abogado, no viaja en el Marruecos. 4 vistas para pedir el divorcio han tenido ya lugar en Marruecos, pero sin escuchar al marido, el juez no lo está concediendo. El juez cree que hay una manera para volver con él. El todavía marido de Salma se niega a ir hasta allí o a cooperar desde España a través de su abogado. Mientras tanto, el número de identidad de extranjera de Salma está ligado al de su marido. Residencia, papeles, permiso de trabajo, la posibilidad de ser autónoma en vez de dependiente. Todo el día estoy nerviosa, las puertas están cerradas. Lo que cuenta Salma es bastante habitual. Una vez la mujer maltratada se ha ido de casa, puede ser que lo único que siga vinculando al maltratador con ella sea un proceso judicial o los hijos e hijas comunes si los hay. La rueda sobre las técnicas de control coercitivo posteriores a la separación, que esta vez se hizo en Glasgow, cita el abuso de procesos judiciales como una de esas técnicas y, en concreto, el no presentarse en los tribunales alargando la causa. Otros usan una estrategia de agotamiento en los tribunales, poniendo una demanda tras otra, con lo que eso implica, tanto en costes de abogados para personas a menudo sin ingresos, como en la energía que exigen y que impide avanzar hacia otros proyectos. Siempre el procedimiento judicial empeora la intervención, siempre. Ya conocéis a Claudia, una de las psicólogas del centro. Me encantaría decir lo contrario. Es verdad que hemos tenido algunos casos en los que la respuesta ha sido positiva y a tope, ¿no? Es como, ¡uf, qué alegría! Pero en la mayoría de los casos, el procedimiento judicial revictimiza. Y es una pena tener que decir esto, pero lo digo porque es mi día a día. Siempre el bache judicial, por desgracia, es hacia abajo. España tiene juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Los creó la Ley de Violencia de Género de 2004. Sobre el papel, la ley es buena, pero a la hora de aplicarla hay artículos que no se han cumplido y hay fallos. Fallos que han llevado a que España haya sido incluso condenada en instancias internacionales por desproteger a las víctimas. Cada fallo, cada carencia en la protección debida del Estado, es una piedra en el camino que dificulta que una mujer maltratada pueda recuperarse y dejar atrás esa relación abusiva. Hoy vamos a hablar de eso, de los obstáculos, porque no basta con salir del infierno, hay que atravesar el laberinto de las instituciones. Mi nombre es Isabel Coello y esto es La Casa Grande. Episodio 5, Los obstáculos. María guarda un horrible recuerdo del juicio contra su primer marido, detenido un día en que la acorraló en el balcón y ella marcó el número pregrabado de la policía. 3 años duró el proceso y perdió el juicio. Sentí que no había servido de nada denunciar, que había tenido que estar pasando por juicios y juicios y juicios para nada, absolutamente para nada, que estaba sola, que si quería ahora matarme, podía matarme, que si quería hacerme la vida imposible por la calle, me la podía hacer. La fiscalía había pedido 5 años de prisión para su exmarido. No creo en la justicia, sí creo en la policía, me ha cuidado muchísimo. Sí creo en las ayudas a la mujer, me han cuidado muchísimo.
Es normal que las mujeres a la hora de dar un paso pues tengan miedo, porque entran en la vorágine esta del tema judicial, que es durísimo. Carmen es una de las formadoras en el centro. Es durísimo. Si cualquier persona, tú tienes que ir por una multa o tienes que ir por un tema muy seguro, tienes que ir a un juzgado, ya eso te genera estrés. Pues cuando tiene algo que ver con tu vida personal, con que te sientes juzgada porque no te creen cuando tú estás dando un testimonio y sabes lo que te ha pasado y te están haciendo un poco preguntas hasta llegar a que te humillen, pues es normal que al final muchas mujeres no quieran dar ese paso de denunciar y tal. Cuando hay menores no queda otra. Pero cuando no hay menores de por medio, pues muchas mujeres no quieren juzgar porque tienen pánico, terror. Podemos decir que un primer gran obstáculo es todo lo relativo a la denuncia, el juicio y las pruebas. Las macroencuestas de violencia contra la mujer se hacen cada 4 años y aunque los datos reales año a año varían, la última macroencuesta señala que solo un 21% de las mujeres víctimas de maltrato denuncia a su agresor. Es un dato verdaderamente alarmante porque tenemos un 79% de mujeres que no denuncian. Y sabemos además que para llegar al momento de la denuncia han transcurrido una media de 8 años. Es decir, mujeres que han venido sufriendo muchísimo violencia de todo tipo, violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia sexual. Teresa Peramato es la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer cuando yo hago este podcast. Su trabajo es dirigir a todas las fiscalías de los juzgados especializados que llevan lo que el Estado computa como violencia de género, que en la ley se circunscribe a la violencia por parte de la pareja o expareja. A la pregunta de por qué no han acudido a la policía, por qué no han denunciado los hechos, es verdad que es un porcentaje importante. No es muy grande, pero muy importante por lo que significa es la respuesta de la desconfianza en la respuesta judicial. Pero hay otros que tienen muchísimo peso y es que han normalizado la violencia, que no han detectado la violencia, que no identifican los actos de violencia como tales, de manera que no tienen el acompañamiento necesario, que no se sienten refortalecidas, que tienen miedo a las represalias del propio agresor o de las personas del entorno, de manera que son muchos los factores los que influyen en que estas mujeres aguanten esa situación insoportable antes de dar el paso de denunciar. De las mujeres que no denunciaron, un 48% responde que no lo hizo porque lo resolvió sola y un 32% dice que puso fin a la relación. De este dato se puede deducir, en el caso de las mujeres casadas, que la mayoría de casos de mujeres maltratadas que no han denunciado se pueden estar solventando en tribunales de familia ordinarios, como un divorcio más, no en un juzgado de violencia sobre la mujer. A ojos de la justicia, no hay denuncia, no existe maltrato. Como en la economía sumergida, que afecta a las dinámicas económicas, pero desde la invisibilidad, aquí podríamos hablar de casos de maltrato sumergido. Cuéntalo, hay salida a la violencia de género. 016. ¿En qué puedo ayudarte? No estás sola. No estás sola. Es el mensaje que envían las autoridades. Pero, ¿qué contiene esa promesa de los poderes públicos? ¿Cuál es realmente el recorrido que va a iniciar la mujer y el acompañamiento que tendrá en cada etapa del proceso? La abogada del Centro de Recuperación, Olga Pérez, no lleva la defensa de las 25 residentes, pero sí les asesora y les ayuda a preparar las vistas. ¿Se puede? Cuando una mujer ingresa a la entrevista en profundidad para conocer su historia y ayudarle a ordenarla. Es un proceso difícil para ellas verbalizar todo lo que les ha ocurrido, ¿no? Y ni siquiera son conscientes porque vienen de muchos años de sufrir este tipo de violencia, incluso antecedentes familiares también. Bueno, es un entorno violento y no saben identificar o poner nombre a esas situaciones de maltrato que han sufrido, ¿no? Tienden a normalizarlo o tienden incluso a sentirse ellas mismas causantes de la situación, ¿no? Ellas piensan que con su actitud han provocado, ¿no? O tienden incluso a disculpar. Para ingresar en el centro no se exige haber denunciado y, de hecho, el centro recomienda a las mujeres que se tomen su tiempo para tomar esa decisión. Primero, porque en el estado en el que llegan muchas no pueden sostener una comparecencia en una comisaría o en un juzgado en 24 o 72 horas, el plazo que marca la ley para celebrar un juicio rápido tras la denuncia. Y segundo, porque hay que ver cada caso. No es lo mismo denunciar lo ocurrido en un año de relación que denunciar 20 años de agresiones físicas y psicológicas. A menudo hay que hacer un histórico y preparar la denuncia para que tenga viabilidad. Sea un relato coherente
que sea verosímil, para con eso ir con ese relato creíble sin lagunas, que muchas veces se desestiman esas denuncias porque no existe una coherencia en cuanto al relato a criterio del juzgador. Teniendo en cuenta que el trauma, como hemos visto en episodios anteriores, afecta a la memoria y que la disociación del cerebro entierra muchos recuerdos para poder sobrevivir, es muy posible que no haya de primeras un listado de recuerdos claros y plenos de detalles. Por eso es importante tomar el tiempo de escribir los acontecimientos más duros, ubicarlos en el tiempo y anotar todos los detalles que se recuerden. Muchas mujeres denuncian después de un incidente, ese que es la gota que colma el vaso. Se van a la comisaría y denuncian solo ese incidente. O tienen recuerdos desordenados de agresiones pasadas. Presentada así, su denuncia tiene pocos visos de prosperar. Otro obstáculo importante: las pruebas. Muchas veces las denuncias se sobreseen, se archivan por falta de pruebas. Al ser delitos que se cometen en la intimidad y que la propia víctima ha tratado de negarse a sí misma durante mucho tiempo, no ha habido una recolección calculada y metódica de elementos que puedan probar las agresiones. Son años de convivencia, años de amenazas, coacciones, de insultos, vejaciones, incluso de agresiones físicas, y muchas veces no tenemos esa prueba, ¿no? Es solamente el relato de la mujer. La mayoría de las mujeres carecen de prueba, ¿no? Hay alguna que viene con parte de lesiones, pero son las menos. No ha exportado el chat de WhatsApp donde él la insulta y amenaza. O él tiene la contraseña de su correo y ha borrado los mensajes. Los partes de lesiones y las denuncias previas son pruebas directas. ¿Qué otras cosas pueden constituir pruebas? Pues algún tipo de audio o algún tipo de correos electrónicos, WhatsApp, llamadas, registro de llamadas, manuscritos que haya podido ver, o cartas, notas o declaraciones, bueno, pues de testigos que hayan presenciado de alguna forma esa convivencia, ¿no? O esas situaciones de violencia, o familiares o incluso profesionales que te hayan atendido, el médico del centro de salud, si has acudido alguna vez a un médico especialista, pues no sé, psicólogo, psiquiatra, que haya podido pautar algún tipo de medicación o algún tipo de tratamiento. Todo eso son pruebas. Todo lo que se sale de las lesiones físicas es más difícil de probar. Y esto a pesar de que muchísimos maltratadores no recurren a la violencia física si con el maltrato psicológico mantienen a la mujer sumisa o cometen agresiones sin heridas graves. ¿Cómo probar que tu pareja te hizo arrodillarte y vertió leche sobre ti? ¿O que no te dejaba salir de casa? Eso no deja lesiones visibles. Hoy por hoy, en el centro de recuperación, la realidad que se vive la describe Juani, su directora. Es que casi todas las mujeres que tenemos aquí, casi todas tienen denegadas las órdenes de protección. Y que no te voy a mentir, creo que tenemos 3 o 4. Mónica le denunció cuando ingresó en el centro y llevaba ya 2 años separada. Hasta entonces pertenecía a ese porcentaje de mujeres maltratadas que, en las encuestas, a la pregunta de por qué no denunciaron, responden que lo resolvieron solas. Mujeres cuyos divorcios se dirimen en juicios donde el maltrato es invisible a ojos de la ley. Aunque estaban separados, él seguía amedrentándola. Pasaba en coche por su calle a poca velocidad para que supiera que las vigilaba. Llamaba constantemente para preguntar qué hacía Mónica o se presentaba en la casa. Me decía que había estado 25 años conmigo y que estaba obligada a preocuparme por él y a saber dónde estaba y que le tenía que llamar y preocuparme por él. Yo solo quería que me dejara en paz. Era lo único que pedía, que me dejara tranquila vivir. Solo quería mi libertad y estar libre, pero no me dejaba. El proceso de denuncia fue angustiante. Tú te sientes como muy intimidada y como muy... que quieren que digas todo, o sea, muy contenido y que exprese en una folio todo, lo que engloba lo que has vivido, y es imposible. Estás en un estado de nervios, te bloqueas, o sea, es como que el cerebro se cierra cada vez que nota que estás no en peligro, pero como en una situación tensa, mi cerebro hace pum, se cierra, porque te está haciendo daño, estás sufriendo, porque yo otra vez era revivir otra vez todo. ¿Ves cómo te hablan? Porque es que te sientes como que estaba mintiendo, ¿sabes? Como diciendo, venga señora, vale, otra más que viene, no sé, era una sensación de incomodidad total. Yo me sentí muy mal. He hablado con otras personas que tuvieron una buena experiencia al denunciar, pero lo que le pasó a Mónica no es excepcional. Y luego el miedo que tienes de cuando se entere,
porque yo recibía amenazas de que me iba a matar si se me ocurría decir algo. No podía decir ni a nadie, ni a la policía menos, claro. Y lo estaba haciendo. Luego están los juicios. Mónica pasó por 3. Tras una denuncia tiene que haber en 72 horas una primera vista en el juzgado especializado de violencia de género. La fiscal sí pidió una orden de alejamiento para el exmarido de Mónica. Esta orden no implica prisión preventiva. No predetermina para nada el resultado del futuro juicio. No es una sentencia condenatoria. Es solo una medida cautelar de protección para que el presunto agresor no pueda amedrentar a la mujer o agredirla. Primer juicio. Guarden silencio, por favor. El veredicto consideró que no había indicios de que él fuera a hacerle daño porque llevaban ya un tiempo separados. Segundo juicio, meses después. Empecé a contar toda la historia y me quedé en lo asfixio. ¿Sabes? Empezó a darme un ataque de pánico y ya nada. Para hablar de las leyes vengo a ver a la abogada Altamira Gonzalo, de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. ¿Qué tal, Altamira? Muy bien. ¿Cómo estás? Oye, lo dejo aquí. Algunos países, como Irlanda y el Reino Unido, han introducido en los últimos años la figura del control coercitivo como delito. En España este delito no existe como tal. Lo más parecido es el delito de malos tratos habituales, que Altamira considera el primer hito legislativo en la lucha contra el maltrato. La primera vez que se aborda la lucha contra los malos tratos en la relación de pareja es en el 89. Ese año se reforma el Código Penal y se introduce el maltrato habitual en el artículo consagrado a tratos degradantes, torturas y otros delitos contra la integridad moral. Hasta entonces lo que se veía en los juzgados, dice ella, era una situación prácticamente de impunidad. Si la mujer no ratificaba la denuncia, el fiscal no acusaba, que las condenas se calificaban como faltas, que era lo más leve en el Código Penal de entonces, que las amenazas de muerte quedaban impunes, en fin, había una situación de desatención de un problema gravísimo. La reforma fue técnicamente mal hecha porque solo se contabilizaron los malos tratos físicos, no los psicológicos, pero bueno, fue el primer pasito. Se pensó que esta era una manera de disuadir a los maltratadores, porque claro, no es lo mismo que te condenen por una falta que eran 5.000 pesetas, que eso no disuadía de nada, a que seas condenado por un delito. El delito de maltrato habitual, que castiga al menos que las conductas se repitan en el tiempo, puede concursar con otros, es decir, darse de forma simultánea a otros, por lesiones, tentativa de asesinato, etc. Le preguntó a Altamira si hoy en día se aplica. Se aplica muy poco. Hay resistencias a aplicarlo desde el 89 y se sigue con resistencia a aplicarlo actualmente a pesar de la ley integral y de lo que hemos avanzado. El autor del libro sobre control coercitivo se hace esta pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que resulten en una condena de prisión acciones que forman parte del control coercitivo, pero que rara vez desembocan en una hospitalización, en un parte de lesiones o en un informe policial? Empujones, gritos, brazos retorcidos, cabezazos contra la pared, tortura psicológica. Las posibilidades son minúsculas. Evan Stark considera que cuando la justicia fragmenta las acciones que componen el maltrato y las considera incidentes separados, en vez de parte de un mismo fenómeno, está dando una respuesta judicial inadecuada que protege a los agresores y desprotege a las víctimas. Que por cierto es justo lo que le ocurrió a Mónica. Cuando perdió las 2 vistas a raíz de su denuncia, le dijeron que habría un tercer juicio por delitos separados. Por insultos y calumnias y tal, ¿no? Comparece usted aquí como presunta víctima. Tercera cita en los tribunales. Y esta vez, él está presente en la sala. Me puse muy nerviosa, me empezó la pierna a temblar, esta pierna. Te da igual que te pongan el biombo, le oyes y ya tiemblas todo. Que en vez de estar pendiente de lo que te están preguntando, eso estás más pendiente de la otra persona, de los ruidos que hace o de los movimientos. El biombo, una especie de cortinilla, como las de urgencias. En otros procedimientos, se ubica a los acusados en una especie de caseta acristalada donde no se les puede oír. Pero el biombo, esa mínima protección que ofrece la justicia a las víctimas, sometiéndolas en realidad
a la experiencia de declarar en presencia de la persona a la que acusan y a la que temen, no ha cambiado en 20 años. En 2003, cuando fue el juicio contra el padre de Vanessa, se estaba comenzando a usar. Mientras estuve declarando yo, él se estuvo dedicando a toser constantemente. ¿Por qué? Porque quería que le oiga. No podía verle, que era lo que le hubiera querido, pero podía oírle. Y por toser no le puede recriminar nadie porque tiene tos. Mientras yo declaraba, me preguntaban de las violaciones y de las cosas. Él se dedicaba de vez en cuando a toser. Era su manera de decir, sigo aquí, te sigo controlando, sé que me tienes miedo porque habéis pedido el biombo y cuidadito con lo que vas a decir. Cuando por fin ellas se deciden a entablar un procedimiento con todo lo que ello supone para ellas, ¿no? Porque es romper una barrera, ¿no? De nuevo Olga, la abogada. Requiere pues eso, mucho esfuerzo, mucho valor, enfrentarse otra vez a su agresor, ¿no? Volver a recordar, volver a contar todo esto a gente que bueno, pues les ajena. Entonces, una vez que dan el paso, que ellas piensan que van a estar amparadas por la ley, por el derecho, pues claro, el hecho de que luego se les deniegue esa orden de protección o que esos menores que vienen de ese entorno de violencia continúen o tengan la obligación de ver al padre, y claro, para ellas es tremendo, es muy contradictorio porque no se sienten en ninguno de los casos amparadas por un sistema judicial, ¿no? En muchos casos se ven desprotegidas. Esto nos lleva a otro gran obstáculo y es todo lo que rodea a las visitas y custodia de hijas e hijos. El miedo a que la justicia imponga, como hace frecuentemente, que los hijos sigan viendo al padre en casos de maltrato. Vemos que los jueces tratan a los menores en los juicios de familia en los que ha habido violencia como si no hubiera habido violencia. Altamira Gonzalo, de Juristas Temis. A pesar de lo que dice la ley de la 8/2021, a pesar de eso, siguen ignorando que la violencia machista influya negativamente en los menores. Un derecho incondicionado tienen los padres, ¿no?, a hacerse obedecer, a visitar, sea bueno o sea malo para los niños. Y esto ha calado mucho, al extremo de que ha habido madres que yo he defendido que han tenido que llevar a sus hijos a la cárcel para que vieran al padre, cuando estaban en la cárcel por haber maltratado a la madre. En nuestro sistema patriarcal, los niños son propiedad del padre. Hasta los años 70, el padre los podía dar en adopción sin necesidad de que la madre decidiera. Esa mentalidad está ahí, instalada. De tal forma que los niños en las rupturas de familia, mi experiencia es que han sido siempre como un jarrón. Un jarrón a repartir, o sea, tú ahí divides, bueno, pues la casa, el coche, los muebles y los niños. Si recordáis, Roberto contó en el episodio anterior cómo a él y a sus hermanos el juez les impuso un régimen de visitas con su padre maltratador. La justicia actuó como si el padre violento solo lo fuera hacia la madre y ello no les impactara a ellos, a pesar de haber presenciado escenas terroríficas como las que nos contó. Solo cuando alcanzó la mayoría de edad pudo Roberto elegir no volver a tener ningún contacto con él. La propia ley integral prevé que el juez puede acordar, limitar el ejercicio de la patria potestad, limitar el derecho de visitas o suspenderlo. El juez puede acordar, ha dicho Altamira. Eso significa que puede no hacerlo. La ley dice que debe hacerlo, en casos especialmente graves. Pero ¿no es especialmente grave que una niña o un niño esté en un contexto de violencia? Mira, los jueces disocian el hecho de maltratar a la pareja de cómo se trata a los niños. ¿Qué pasaba? Que solo se suspendían en un 3% de los casos. Estadísticamente, esa ha sido la media desde el 2004 hasta el año 2021. En el año 2021 se aprueba la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia. Esa ley dice que en los casos de violencia de género se suspenderán las visitas, salvo que el juez entienda que se protege mejor el interés superior del menor manteniendo las visitas. Desde entonces las suspensiones están en torno a un 15%. Claro, pero cuando la ley dice que se suspenderán y que la excepción es no suspender, podemos concluir que los jueces se han pasado la ley por allá. Le pregunté a Roberto y a Vanessa qué pensaban de todo esto.
Un juez al final yo creo que lo que piensa es que tu madre te mete mogollón de porquería sobre tu padre en la cabeza, por así decirlo. Cuando mi madre, todo lo contrario, yo le preguntaba cosas a mi madre y me decía, no te puedo decir nada, ni te quiero decir nada por si te cambio la opinión o lo que sea. Y yo creo que un poco los jueces es eso, no, pues este niño está haciendo lo que le dice su madre. Pero tú me has preguntado a mí lo que yo pienso, o sea, tú, no sé, te has preocupado un poquito de lo que yo quiero, que se están peleando por una custodia que el interesado en esto soy yo, que será si quiero ver o no a mi padre. O a lo mejor es que no quiero porque me da miedo verle. Pues al final ese padre lo usa de herramienta para decirle a la mujer, oye, pues o me quitas la denuncia o última vez que ves a tu hijo, porque yo ahora hago con él lo que me dé la gana. Entonces esas herramientas eran las que usaba mi padre y por lo que mi madre volvió con él la primera vez que intentó dejarlo. O sea, es que al final es un infierno el que vives y salir de ahí es súper difícil. O sea, me parece brutal. Yo creo que ese aspecto habría que mirarlo bastante y escuchar más a los niños y demás porque no se hace. Son totalmente los olvidados, porque no se les pregunta. Y si se pregunta a los niños, y los niños hablan, la mayoría dicen que no le quieren ver, porque le tienen miedo. Y los que no hablan han llegado a un nivel de miedo porque no pueden ni hablar, que eso es muchísimo más grave. Lo cual quiere decir, oye, es que el niño no habla, a lo mejor quiere... No, es que el niño no habla porque tiene un miedo atroz a su padre. Y yo he visto niños obligándolos a ir a los puntos de encuentro cuando nosotros estábamos en el CAR, llorando, haciéndose pis encima del miedo que tenían. Y a la madre le han dicho, estás obligada a llevar al niño al punto de encuentro, estás obligada a llevar al padre a las visitas. El fin de semana se lo lleva el padre, estando las mujeres en el centro. Y les han obligado, porque así de triste es. Quiero seguir teniendo contacto con la madre, ir al punto de encuentro a la visita, a ver si veo a la madre y la controlo. Quiero ver para que siga viendo que sigue bajo mi yugo y sigue bajo mi dominio, porque sigue siendo mi esclavo. Y yo sigo siendo su amo y no se va a librar de mí. En esta vida no se va a librar de mí, porque tiene un hijo conmigo. Y voy a hacer todo lo que pueda para tirar del hijo. Y para hacerle daño con el hijo, como hacen muchos, mato a los niños para hacerle daño a ella. Eso se ha visto también. Se vio en el de Tenerife y se ha visto en tantos. Y puedo, porque me están dando ese derecho, la justicia me lo está permitiendo, hacer daño a mis hijos para seguir dañando a la madre y seguir maltratando a la madre. Y eso es violencia institucional y violencia judicial. Y se les está permitiendo porque son el padre. No es que la madre les condiciona, no es que la madre les pone en contra del padre. Que los niños saben lo que hay. Que tú cuando tienes miedo a una persona no es por nada. No es porque tu madre te ha dicho, tenle miedo a ese señor que es muy malo. Si ese señor ha sido bueno contigo, tú cuando le ves vas corriendo a darle un abrazo. Lo sabe cualquiera. ¿Por qué no vas corriendo a darle un abrazo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no te acercas a tocarle porque le tienes pánico? ¿A quién engañamos? No engañamos a nadie. Seguimos en el mismo sistema machista, en el mismo sistema patriarcal y en el mismo sistema de el derecho del padre. Pues muchas gracias, señores, por primar el derecho del padre. Pero los niños también son personas y también tienen derechos y se los estáis negando. ¿Por qué esa negación de no, es que cómo le vamos a quitar a su padre? Entonces estás primando el derecho del padre sobre el derecho del niño. Cuando el padre es un adulto que se puede defender y el niño es un menor al que le estás negando defenderse. Es un menor. Tú se la estás negando como juez, tú se la estás negando como justicia, se la estás negando como sistema. Él no puede defenderse. ¿Dónde está el derecho del hijo que es un menor? Protección a la infancia, derechos de la infancia, derechos infantiles. Una mierda. La idea que mencionan Roberto y Vanessa, la de que tu madre te mete porquería en la cabeza, fue formulada en los años 80 en Estados Unidos con un aire de teoría científicamente comprobada, algo falso. Se le llamó síndrome, término científico, de alienación parental, y desde entonces se ha expandido por los sistemas judiciales occidentales. En España, Francia, Reino Unido, Australia, también conocido como SAP, se usa mucho para deslegitimar acusaciones de abusos sexuales y de maltrato. Es un supuesto síndrome porque no ha sido admitido por la comunidad científica nunca, ni la estadounidense, ni en España, ni en otros países. Bueno, que inventó un psiquiatra estadounidense llamado Richard Gardner. Gardner afirmaba que hasta en el 90% de los casos, cuando un niño o niña dice ser víctima de abusos sexuales por su padre, está mintiendo y lo hace porque ha sido manipulado por su madre para alienarlo y para separarle del padre.
Hablaba de programación y de lavado de cerebro. Defendía la terapia de la amenaza, es decir, la amenaza de quitarles la custodia a las madres para que cooperen y permitan visitas con el padre acusado. No aportó estudios ni evidencias. Apelaba a su autoridad y experiencia para dar validez a su teoría. En uno de sus obituarios, en 2003, cuando falleció, el periódico Independent llamaba su teoría uno de los más insidiosos pedazos de ciencia basura al que se ha dado pábulo. También contaba que Gardner minimizaba y justificaba la pedofilia. Decía que los niños y las niñas son naturalmente sexuales y que pueden seducir a los adultos, y que el abuso sexual no es necesariamente traumático para ellos y ellas, y que si lo es por la reacción de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Una clienta mía de Huesca. Esta mujer, era víctima de malos tratos. Altamira me cuenta que los hijos de ninguna manera querían ir a ningún punto de encuentro familiar, pero por terror a lo que contaban los hechos probados de la sentencia. Hechos probados hasta el Tribunal Supremo. Este hombre maltrataba a los hijos, pero a unos extremos. Por ejemplo, cuando se portaban mal, cogía el plato de garbanzos, el plato de guisantes, lo tiraba al suelo y se los hacía comer del suelo. Por ejemplo, si un niño vomitaba, le obligaba a comerse el vómito. Sin embargo, el juez en el pleito de divorcio impuso visitas en el punto de encuentro. Eso es el SAP, es decir, los niños no van porque la madre los indispone. En 2021, 3 relatores de la ONU llamaron a la alienación parental teoría pseudocientífica y regresiva, y lamentaron que se siga utilizando en los tribunales, incluidos los españoles, donde se sigue decidiendo que el interés superior del niño o la niña es mantener el contacto con uno de sus progenitores, incluso cuando son violentos o abusivos. La ONU condena a España por violar la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación de las mujeres. Naciones Unidas reconoce en su resolución que la negligencia del sistema judicial llevó a la muerte a Andrea, asesinada con 7 años a manos de su padre. Hasta en 48 ocasiones la madre denunció y pidió al juzgado de familia que no se acordaran visitas con el padre o que estas visitas fueran vigiladas. Lo hizo porque el padre le decía que le iba a quitar lo que más quería. El juzgado se negó y al hacerlo, según Por Naciones supuesto Unidas, que tienen toda la razón del mundo en que todavía no se estaba protegiendo adecuadamente los intereses de los niños y niñas que viven en un contexto de violencia de género. Habla la fiscal. Y a eso ha dado una respuesta importante el legislador con la Ley Orgánica 8/2021, la de protección a la infancia y adolescencia. Y con esta ley se ha modificado la orden de protección y se ha modificado el Código Civil para impedir que se acuerde un régimen de visitas cuando uno de los progenitores esté investigado, imputado, condenado por un acto de violencia de género o de violencia doméstica. Incluso se ha establecido la prohibición absoluta y en todo caso de que ningún niño tenga que cumplir un régimen de visitas en un centro penitenciario cuando el progenitor está condenado o imputado por un acto de violencia de género o doméstica. Esto es muy reciente, en muchas ocasiones no se está llevando a la práctica. Olga, la abogada del Centro de Recuperación. Hay muchos juzgados que se agarran a excepciones para no aplicar de manera inmediata esta suspensión, ¿no? Tenemos casos aquí en el centro, que hay un procedimiento penal abierto y se están produciendo visitas a los menores cada 15 días. Y que se ha solicitado, de hecho, ante el juzgado esa suspensión, agarrándonos a esta reforma que ha tenido lugar, y de momento no se ha fijado, no lo ha tenido en consideración. El problema no es que no haya leyes. Hay leyes. Nacionales hay varias y hay convenios internacionales ratificados por España y de obligado cumplimiento. Convención de Derechos de la Infancia, Convención de Estambul sobre violencia contra la mujer. El problema es cómo se aplican o si directamente se incumplen. Ese es otro enorme obstáculo para la protección de las víctimas. Creo que tenemos buenas leyes, siempre son mejorables. Pero el problema está en la aplicación de las leyes. Hay fallos, para empezar, en la valoración del riesgo. Esto lo explica la fiscal de violencia sobre la mujer. Cuando los jueces y los fiscales nos enfrentamos a una comparecencia de la orden de protección, normalmente contamos, y eso sí contamos con ello, con la declaración de la víctima, si decide declarar, con la declaración del investigado, si decide declarar, y
con aquella prueba documental que se pueda haber aportado, si ha habido unas lesiones, el parte de lesiones, y en otras ocasiones no tenemos nada más que la valoración de riesgo policial. Se refiere la fiscal a la valoración que hace Biogen, el sistema que maneja la policía. Cuando una mujer denuncia, se le hacen unas preguntas y se introducen las respuestas en el ordenador, que algorítmicamente determina un nivel de riesgo. A los jueces y a los fiscales, que no somos expertos en valoración de riesgo, que no somos expertos en criminología, que no somos expertos en ciencias forenses, no se nos puede exigir acertar en la valoración del riesgo. En muchas ocasiones será algo palpable, pero en otras cosas será muy difícil de determinar. ¿Cómo podemos valorar el riesgo? Y ahí tenemos un problema. La ley de 2004 preveía la creación de unidades de valoración integral forense, pero es uno de los aspectos de la ley que no se ha cumplido al 100%. Son equipos compuestos de 3 personas de varias disciplinas, medicina forense, psicología y trabajo social, que además están especializadas en violencia de género. Su trabajo es examinar a la denunciante, a sus hijos y al denunciado, estimar si el riesgo es alto, medio o bajo y auxiliar así a los jueces a la hora de tomar medidas cautelares como una orden de protección. Todavía tienen poca implantación, a pesar de que en 2017 el Pacto de Estado dio 2 años para su constitución. 2 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aunque el Ministerio de Justicia dice que tiene implantadas, y es verdad, las unidades de valoración forense integral en todo el territorio justicia, estas solo cubren el 20% de los procedimientos. Y en segundo lugar, hay otras comunidades autónomas que no han implantado todavía las unidades de valoración integral forense. De manera que no tenemos expertos que nos auxilien en la valoración de riesgo. Por eso, desde la Fiscalía estamos pidiendo contemos con las unidades de valoración integral forense que nos ayuden a la valoración del riesgo. Pues evidentemente tenemos que exigir todos a las administraciones mucha más implicación, y esa implicación exige dinero. Las unidades de valoración integral forense requieren mucho dinero porque tienen que constituirse en los juzgados con un personal suficiente. Faltan equipos, falta dinero e inversión en el problema. Falta perspectiva de infancia. Hasta hace poco ni siquiera el sistema Biogen incluía a los niños en su valoración de riesgo. Solo después del asesinato en 2018 de Martina y Nerea, de 3 y 6 años, apuñaladas por su padre en una visita no supervisada, la policía introdujo cambios en Biogen para incluir a niños y niñas en esa valoración. Estos son algunos de los obstáculos: denuncia y pruebas, custodia, cómo opera la justicia, falta de recursos. Más que piedras son rocas de varios metros en el camino que dificultan la recuperación y desincentivan las denuncias. A ello se suma un desconocimiento del problema y una falta generalizada de formación. De hecho, cuando la Convención CEDAW condenó a España por desproteger a las víctimas, recomendó hacer obligatoria la formación en violencia machista para jueces, juezas y todo el personal de la justicia. Es decir, que si tú no lo has estudiado, ¿cómo lo vas a aplicar? La realidad es que casi 20 años después de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género, la mayoría de las facultades de Derecho no tienen esta materia en su currículum, en la formación jurídica de base, y desde luego no en proporción al peso que adquiere luego en los juzgados, ni en el grado ni en los másters. Es necesario, absolutamente necesaria, una formación específica para aquellos que vayan a ser los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer y para nosotros, los fiscales y los abogados y abogadas que intervenimos en estos procedimientos. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo un curso de especializaciones, cuáles son las obligaciones que nos imponen los tratados internacionales y nuestra propia legislación, es decir, una visión completa para que los compañeros, desde cualquier materia, civil, penal, administrativa, tengan esa perspectiva de género y puedan hacer una interpretación sin sesgos. Son 36 horas. Es fundamental. 36 horas son 4 días y medio. ¿Usted cree que es que es un curso online, porque no, usted tiene que darse cuenta de cuando... Más que nada por saber si es suficiente que un curso de 4 días... Es que son 36 horas de, de conexión, pero hay un material didáctico que es enorme, con todo tipo de fichas, jurisprudencia, doctrina. Es un material muy extenso, aunque son 36 horas de dedicación
hay conferencias, En el próximo episodio vamos a conocer a alguien que sabe bien que los cambios van poco a poco, pero que nunca hay que dejar de pelear por ellos. Una mujer que vivió en una época en la que las leyes apenas contemplaban a las mujeres, que se separó cuando no había divorcio y peleó porque el divorcio fuera posible por ley. Luchando por eso, se encontró de frente con el problema de la violencia. Es la mujer que fundó este centro de recuperación de mujeres maltratadas. Es la octogenaria Ana María Pérez del Campo. Gracias por escuchar La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo. Mi nombre es Isabel Coello y he estado a cargo de la narración, guión y dirección de contenido, así como de la producción ejecutiva. La edición, montaje y diseño sonoro son de Daniel Durán. La música de este episodio ha sido compuesta por Alberto Pinzón y el tema principal es de Manuel Morales. Postproducción y masterización por Carlos Lillo en Estudio Rimshot. Isabel Maeso es nuestra asistente de producción y se ha encargado de la verificación de datos. El arte de la portada es de Daniel Piqueras. Si te lo puedes permitir, agradecemos toda contribución, por pequeña que sea, que contribuya a financiar el coste de este podcast independiente. Hay varias maneras de apoyarnos que dejamos en las notas del episodio. Gracias.